Desde que era un niño y desde que empezaba a caminar soñaba con vivir en la industria del fútbol. Mi papá dice que desde que daba mis primeros pasos y decía mis primeras palabras, lo primero que hacía en la mañana era llegar a despertarlo con una pelota de plástico en la cabeza y le pegaba y le decía papá gol, y que siempre tuve esa pasión por el fútbol. Desde los 3 años estoy en equipos de fútbol infantil, pasé por el Casino Español, tengo ascendencia de familia española y en este club pudimos crecer, tanto mis hermanas y yo, de la mejor manera posible. Y pues fue cuando empecé a tener ese contacto ya a nivel equipo, con más amiguitos en esto del deporte. Y posteriormente, bueno, a los 15 años es cuando tomo la decisión de realmente enfocarme en el fútbol profesional. Me recuerdo haber estado en casa y pedirle a mis papás en la sala unos minutos para hablar con ellos. Y cuando llegaron siempre cuento que yo creo, porque nunca se los he preguntado también, que ellos pensaron que había yo cometido alguna tontería, ¿sabes? Que algo había pasado, porque es raro que un niño de 15 años cite a sus papás en la sala de su casa para hablar con ellos. Normalmente es al revés. Y solo fue para decirles que quería dedicarme al fútbol profesional, que quería intentarlo. Y de ahí para acá, bueno, pasé por fuerzas básicas de Cruz Azul, tuve una lesión de ligamento cruzado a los casi 16 años. De ahí vuelvo a Córdoba, jugué en segunda división profesional, que para España sería como la tercera división. Como la segunda B. Y así es como llego yo a Querétaro. No debuto en Querétaro, me termina comprando Veracruz y en Veracruz es donde debuto en abril del 2007 contra Necaxa. Pero me emocionó mucho, lo disfruté mucho, pero estaba ya con una obsesión por cuál era el siguiente paso que no te puedo explicar. O sea, muy pocas veces en mi vida me he dado tiempo a disfrutar. Y llega mi representante y me dice, Miguel, el tener pasaporte comunitario abre una posibilidad para ir al fútbol europeo, pero no está nada garantizado. El Atalanta quiere verte, está en Serie A, quiere verte en la pretemporada y tomar una decisión de si te quedas o no con el equipo. Y yo, ok, ¿qué significa esto? Y me dice, pues que estarías yendo a prueba y que si no te seleccionan o si no les gusta, pues dejarías de jugar los próximos 6 meses, porque ya no podrías volver a México a jugar porque habría pasado el mercado de transferencias. ¿Qué quieres hacer? Y le dije, ¿a qué hora salimos para Italia? A las 3 semanas, eran un periodo de 4 semanas a pruebas, a la tercera semana se acerca conmigo Angelo Gregucci, que era el actual técnico en ese momento del Atalanta de Italia, y me dice, Miguel, háblale a tu representante, queremos firmar contrato. La mejor noticia que pudo pasar. De ahí vino la destitución de Angelo porque el equipo no tenía un buen arranque, llega Antonio Conte, debuto con Antonio Conte, juego un segundo partido, estábamos en la zona de descenso y Antonio Conte tiene una junta con todos nosotros y nos dice primero a los jóvenes que no íbamos a participar más y que buscaría jugadores de experiencia para luchar por el descenso. Y es ahí cuando viene esta oportunidad con el Club América. Viene por dos razones importantes. Te diría la más importante, soy americanista y a los 20 años recibir la llamada de mi agente y decirme hay una posibilidad del América, ¿quieres? ¿Sabes? Es un poco cegador. Fue sobre el 2011, tendría yo 23 años aproximadamente. Había llegado yo del fútbol italiano, un joven, primer mexicano en la Serie A. La expectativa era alta, llegó al mejor club de México. Era el target perfecto, el equipo pasaba por un mal momento. Un jugador que viene desarrollándose como lateral volante por izquierda,
y de repente pasa a ser un defensor marcador por derecha. A pesar de ser pierna derecha, no me preguntes por qué, no me sentía yo cómodo. Cada vez que yo participaba, pues obviamente tenía muchas más dificultades jugando de lateral derecho que jugando de volante por izquierda o de lateral por izquierda. Y esto desencadena que pues viniera una tormenta perfecta, ¿no? Y por qué no una prensa que muchas veces lo que busca es cómo generar polémica. Vamos a dejarlo así. Y ahí aparece Mauricio Pedrosa, que es un periodista mexicano, y se le ocurre decir que todo lo que pasaba en el club era culpa mía. Yo no podía pararme en un centro comercial, yo no podía salir a comer. Mi familia era agredida en los estadios. En algunas ocasiones estuve a punto de agarrarme a golpes con aficionados porque insultaban a mi familia. Mi mujer y yo empezamos a quedarnos en casa porque se volvía insostenible esto. Caí en depresión y fue uno de los momentos más oscuros en mi vida. Y en ese entonces aparece en mi vida Claudia Rivas, psicóloga deportiva. Empezamos a trabajar meditación, visualización, mucho tema de hacer las paces con lo que estaba sucediendo, de no tomar las cosas personales, etcétera, etcétera. Una preparación mental, emocional en todos los aspectos. Y viene un punto de quiebre. América-Veracruz, curiosamente, partido de Copa MX. Estaba yo jugando de lateral volante por izquierda y de repente nos hacen un gol. Partido 0-0, nos hacen un gol y desde que nos hacen el gol, cabe mencionar que todo este trayecto de 2011 a 2013 era cada vez que yo me paraba en la cancha bucheos, insultos. Y en ese partido, al hacernos el gol, cada vez que yo tomaba la pelota, el estadio completo, estábamos jugando en el Estadio Azteca, ¡bú! Y de repente Miguel Herrera entra y ¡buah! Pero desde que entró fue directo sobre mí. Y tú, y por tu culpa, y estoy cansado, y insultos, y esto y lo otro, y por tu culpa me están criticando a mí, y me insultan a mí. Y entonces me le quedaba viendo yo con una mirada muy retadora y sentía un fuego dentro de mí, pero así, hagan de cuenta que me habían prendido el pecho en flamas. Y hago el 3-1 en una pelota que me dan en medio campo, arranco en conducción por izquierda, corto en diagonal hacia el centro y más o menos de 3/4 partes del campo pateo y meto un gol, golazo, y salgo corriendo y le hago a la afición así, ¿sabes? Es, ahora abuchéame, ¿sabes? Y aquí empezamos tú y yo a jugar, aquí empezamos y abuchéame. Y a mí me permitió conectar con una motivación oscura. Y entonces, pues de ahí viene toda esta ola y empieza a crecer. Jugamos la final contra Cruz Azul, clásico joven le llaman aquí, pero al final es como un derbi, uno de los partidos más importantes de la Liga Mexicana. América Cruz Azul, jugamos la final, me mando la cagada, marcaba yo al Chaco Jiménez, partido de ida, nos hace el gol en táctica fija, era mi marca personal, pim, gol, 1-0, pues ya te imaginarás, yo también di carne para todo. Partido de vuelta, vamos perdiendo 1-0, nos expulsan a un jugador al minuto 15-20, nos hacen el 2-0, entro yo de cambio cuando hay la expulsión y el técnico lo único que me dice Miguel Herrera, me dice, cabrón, tu única tarea es que no se entere la gente que tenemos un hombre menos, no te pido más, por favor, güey. Pues ya te imaginarás el equipo matándose, todos corriendo, todos luchando. Minuto 88, perdíamos 2-0, tiro de esquina, gol del central, 2-1. Minuto 93, última jugada, centro, tiro de esquina, gol del portero. Nos vamos a tiempos extras. Lluvia por todos lados. La gente se empezó a ir del estadio, regresó, nadie creía lo que estaba pasando. La final perfecta. Fallan el primer penal, metemos, fallan. Y nos vamos al penal decisivo y efectivamente me tocaba a mí patear el penal decisivo. El narrador decía, si Layún lo mete, todo será culpa de Layún. Y pateo el penal y con todo y el resbalón y con todo la pelota entra, salimos campeones y en ese momento todo es culpa de Layún, pasa a ser la mejor lección de vida, como te decía hace unos momentos, porque no solamente fue un gran aprendizaje, también fue la capacidad interna de luchar contra mis demonios
y convertir lo peor que había vivido en lo mejor que estaba por venir. Bueno, el Mundial de Brasil fue uno de los momentos más bonitos en mi carrera porque fue mi primer Mundial. El sueño de todo jugador, de todo niño, te diría yo, que es apasionado por el fútbol, es pararse en una cancha, en una Copa del Mundo representando a su país. No te puedo decir ni a qué ritmo iba mi corazón, porque era increíble, ¿sabes? Yo sentía que se me salía de la camiseta, era concretizar algo que va más allá que solo el fútbol. Y después estar parado ahí en la cancha, escuchar el himno nacional, las emociones, correr por cada pelota, fue algo muy representativo en mi vida. Lo disfruté muchísimo y lo recuerdo con muchísima honra, con muchísimo orgullo y con muchísima emoción. Pues te diría que se convierte en un motor más, ¿no? Es decir, wow, puedo lograr lo que me proponga en la vida. Si estoy hoy aquí parado, pues de verdad puedo lograr lo que me proponga. No hay límites cuando estás convencido de que puedes hacerlo. En el Porto, definitivamente. A ver, yo doy el paso a segunda división, venía a jugar mundial. O sea, yo acabo de jugar un mundial con México, me buscan y yo quería volver al fútbol europeo, segunda división de Inglaterra. La gente en México dijo, este es un tarado, este es un loco, como el América me ponía casi contrato en blanco para firmar, las condiciones favorables para mí, era yo figura ya en el equipo, era capitán del equipo y mi reto personal y lo que hablábamos antes es yo no me puedo quedar con esa sensación de arrepentimiento y si yo no lo intentaba una vez más en Europa me iba a arrepentir el resto de mis días. Segunda división, me voy haciendo la Premier, llega el Porto, Champions y ahí viene mi prime. Y eso fue lo único que hice y apareció, pues entre todo esto, un momento dulce en mi vida donde, pues insisto, ¿no? Debuto en Champions League contra el Dinamo de Kiev, hago mi primera asistencia, en la liga empiezo a hacer goles, asistencias, empiezo a tomar un rol protagónico, a mí me gustan los retos y cuando tienes un rol protagónico, pues tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad no solamente es en el vestidor, es también afuera del vestidor, es qué haces, cómo te comportas, cómo entrenas. Y eso a mí me movía todos los días y eso me permitió alcanzar mi mejor versión y me puso en la órbita de clubes importantes en Europa, de diferentes ligas. Y la verdad es que disfruté muchísimo esa temporada 2015-2016 en Porto, que me permitió, insisto, tocar la gloria, te diría. Julen Lopetegui, mi mejor temporada a nivel clubes la tuve con Julen Lopetegui. Porto, 2015-2016, lateral izquierdo. Llego y sin entrenar, el tipo me pone de inicio en el primer partido. Fui el último fichaje del equipo y con él firmé una temporada de 19 goles, 7 asistencias como lateral izquierdo, entre Liga, Champions y Copa. Con él debuté en Champions League y con él encontré esa versión que, insisto, me daba risa porque decían, es que ¿cómo lo aguantas? Porque es un tipo exigente que grita, que tal, y le digo, ¿cómo no lo voy a aguantar si el tipo desde el día 1 me brindó la confianza? Si él me exige es porque confía en mí, porque cree en mí. Ahora mi obligación es responder a su exigencia. Yo ya había tenido la posibilidad de fichar con Sevilla desde verano. El club se había acercado al Porto, había hablado con mi agente. Yo había dicho que sí desde el momento uno porque para mí Sevilla es un club importante en Europa. Para mí sí entra en una posición especial, ¿no? donde pocos clubes están.
sea, en España para mí está Madrid, Barcelona, que se cuecen aparte, y después está Atlético, que tiene títulos de liga, etc. Y en ese mismo nicho, o en esa misma categoría, pongo yo al Sevilla. Y para mí era ponerme en uno de los mejores clubes del fútbol europeo, algo que había sido mi sueño siempre. Y fue un poco frustrante porque yo le pedí al club salir en ese mercado de transferencias en verano. Yo quería pasar toda mi temporada con el Sevilla. Entonces juego los 6 meses en Porto, sigo trabajando para buscar luchar, y cuando llega esta posibilidad, me habla nuevamente mi agente y me dice, está otra vez el Sevilla, quiere que vayas. ¿Qué quieres hacer? Y yo, ¿cómo que qué quiero hacer? ¿A qué hora nos vamos, güey? O sea, no me preguntes eso. Y te voy a confesar algo, que estando literalmente haciendo mi maleta, me llamó otro club de Europa y me ofreció no solamente más dinero en salario, sino un bono extra por firmar con ellos. Era un buen club y mi agente me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le digo, ¿cómo que qué quiero hacer? Y me dice, sí, ¿qué decisión quieres tomar? ¿Quieres seguir? ¿Quieres tal? Y le digo, aunque no haya un contrato firmado, yo di mi palabra, y mi palabra vale más que cualquier papel que tenga mi firma ahí. Nos vamos a Sevilla, que además es un sueño para mí. Pisar el Sánchez Pizjuán la primera vez fue brutal. Vivir el ambiente que se vive. Para mí Sevilla sí tiene un toque especial. La gente es apasionada, muy apasionada. Y para mí fue una conexión instantánea con el club, con su gente, la ambición que tienen por ganar, que es un club que no le da miedo pararse contra el Real Madrid y pensar en ganarle al Real Madrid o al Barcelona. ¿Sabes? No es un equipo que tiende a hacerse menos contra estos rivales, y a mí eso me sorprendió, porque normalmente tú desde afuera ves al Madrid y al Barcelona en otro peldaño, ¿me explico? Y sentir que en el club donde tú estás parado se para y con la misma garra le quiere competir de tú a tú a los mejores equipos del mundo. Nos paramos en esa temporada y yo vi al equipo pararse contra el Manchester United en el Teatro de los Sueños, y jugarle de tú a tú en la Champions al Manchester, y jugarle de tú a tú al Bayern Múnich. Dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? La primera salida en el autobús, camino al Sánchez Pizjuán, y las calles repletas, y esas bengalas rojas por todos lados, y la gente pegándole al autobús. Era como, ¡guau! Estoy soñando, ¿sabes? Esto no existe. Para mí fue muy enriquecedor. Obviamente la exigencia fue máxima con el club. Para mí uno de los más grandes y los más bonitos recuerdos fue poderle marcar al Real Madrid en aquella victoria en el Sánchez Pizjuán con nuestra gente. Tengo imágenes, mi hijo con las bufandas del Sevilla mientras cantaban el himno. Salir del túnel mientras la gente canta a capela el himno del Sevilla. ¡Wow! Se te eriza la piel. ¡Ah! El retiro es el momento más difícil para cualquier jugador. Quería retirarme en un momento donde yo me sintiera apto para competir. Yo no me quería retirar viendo qué club me pagaba por mi nombre, por lo que yo había construido. Yo había soñado con cosas puntuales. Ser futbolista profesional, jugar en el Club América, jugar en la selección mexicana, jugar un mundial, jugar la Champions League, jugar en un club importante en el fútbol europeo. Cuando voy a hacerlo público, con el primero que hablo es con Emilio Azcárraga, dueño del Club América, y me dice, Miguel, tranquilo, queremos ofrecerte un año más de contrato, ¿cuál es la prisa? Le digo, no, está decidido, te agradezco eternamente. Y antes de pararme de su oficina, le dije, lo último que te voy a prometer antes de irme de aquí es que te voy a entregar un trofeo más y me voy a ir como me quiero ir. Y me siento, salgo a la cancha y me siento en una pelota, y fue como un recordar todo lo que había vivido, todo, y era una sensación de paz conmigo mismo. Y era, te lo juro, lo único que pensaba es hoy el día, hoy es tu último día. Hoy vas a tocar por última vez la pelota en el Estadio Azteca, hoy vas a tocar tu último balón como profesional. Y lo recuerdo y me emociona, y era una sensación de saber
que le había cumplido a ese niño todos los sueños que había pensado, fue un momento que fue un regalo para mí. Y creo que si no me hubiera atrevido a hacerlo público, no me hubiera permitido regalarme ese momento a mí mismo. Y el desenlace termina siendo mejor que cualquier película que hubiera soñado. Pita el árbitro, somos campeones. El único mensaje que le quisiera dar, y voy a aprovechar y voy a ver al ente, es decirte que puedes lograr todas las cosas que te propongas. Que un niño que nació en Córdoba, Veracruz, que soñó con ser futbolista, que pasó por el odio de mucha gente, por las dudas y por momentos difíciles, fue capaz de revertir todo eso para convertirse en un no solo futbolista profesional, sino en alguien que en base a esfuerzo, dedicación, trabajo y mucha resiliencia logró cada uno de sus objetivos. Espero que sea fuente de inspiración para que tú te des cuenta que tú también puedes lograrlo, que es cuestión de que te decidas a hacerlo y que estés convencido en lo que tú eres. Dicen que nunca se rinde, que el arte de su fútbol